que tenemos un familiar que está pasando por esto, porque es un camino de mucha oscuridad, de mucho dolor. Hola Liquid Lovers, espero se encuentren muy bien. El día de hoy es un día muy especial para mí, ya que quiero hablar de un tema muy importante, el cual muchas veces pasamos desapercibidos y no sabemos nada del tema hasta que lo vivimos en carne propia. Quiero contarles la experiencia personal. El año pasado, en octubre del año pasado, mi mamá tuvo un infarto cerebral, se llama accidente cerebrovascular, y me di cuenta de que había muy poca información en las redes, muy pocos videos donde yo podía acceder a este tipo de información y que ignoraba muchísimas cosas. Entonces, pues para mí ha sido una misión y agradezco muchísimo a las invitadas del día de hoy, que son Tamara y Mariana, que se han conectado desde Chile. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí y nos van a hablar el día de hoy de este tema. ¿Cómo están? Bien, 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 muchas bien. gracias, Paulette. Muchas gracias por la Gracias por invitarnos. invitación. Claro, junto a Mariana estamos aquí muy felices de poder acceder a la invitación y poder entregar el conocimiento. Para eso estamos aquí, para poder ayudarle y entregar el conocimiento a quienes lo necesiten. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Nos alegra mucho estar invitadas, de poder hacer una charla sobre este tema que a mucha gente le afecta y que, bueno, darles un poco del conocimiento desde el punto de vista de Chile, Latinoamérica, general, digamos, dentro de Claro, lo que nosotros conocemos. sí. Pues Así que muchas muchísimas, gracias por la invitación. sí, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí compartiendo este conocimiento. De verdad es muy importante para todas las personas que estamos pasando por esto o que tenemos un familiar que está pasando por esto, porque es un camino de mucha oscuridad, de mucho dolor, y yo se lo decía alguna vez a Mariana, que digo a Tamara, que agradezco mucho que desafortunadamente esta situación ha sido muy dolorosa para mi mamá, para mi familia, pero que en el camino hemos encontrado personas como ustedes, que son una pequeña lucecita al final del túnel, que nos están ayudando pues a tener esperanza y a salir adelante. Así es que muchas gracias. Y pues ahora sí vamos de lleno con el tema. Me gustaría muchísimo, chicas, que me ayudaran a explicar qué es un ACV. ACV, bueno, significa accidente cerebrovascular, pero me gustaría mucho que así muy sencillito nos platicaran para que todos pudiéramos entenderlo más fácilmente qué es un ACV. Bueno, voy a comenzar hablando un poco de lo que es ACV de forma general. Hay países que se lo conoce como ACV, stroke en Estados Unidos, accidente vascular encefálico, al revés, pero es de lo mismo, ictus también, incluso en España, y apoplejía. A ver, este ACV es un conjunto de entidades clínicas que se refiere a así como un montón de diagnósticos, de características, de síntomas propios que tiene el paciente, que causa un compromiso, que es causado por un compromiso vascular. Entonces, vascular, ¿qué pasa? En el cerebro. En el cerebro tiene distintas arterias. Y en estas arterias, bueno, dependiendo de dónde está afectado, es que va a afectar a ciertas cosas, desde lo motor, desde lo oral, desde la comunicación, desde lo cognitivo también, distintas cosas. Entonces, bueno, también, eh, también desde la OMS, bueno, es un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular de más de 24 horas de duración. Porque claro, Okay. estas 24 horas es así. Nosotros tenemos la primera hora, que es la de vida o muerte. O sea, nosotros después le vamos a decir, digamos, cada cosita para ver a grandes rasgos cómo va a ser estas características de primer minuto. ¿Por qué? Porque después de ver estas características, tenemos una hora para que, bueno, para que no sea debido a muerte. O sea, de ir Okay. a un hospital, de dirigirse rápido
y lograr hacer que esté estabilizado el paciente. Y luego Ok. tenemos las 24 horas, que sería un ACV agudo. Ok. Y acá, bueno, se hacen una serie de evaluaciones y todo ese tipo de evaluaciones que se va a ir viendo a medida que vaya avanzando el cuadro. Ok. Y digamos físicamente en el cerebro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando físicamente? Bueno, físicamente tenemos dos grandes tipos de ACV, que es el Ok. isquémico y el hemorrágico. Ok. Entonces tenemos, ¿qué es el hemorrágico? El hemorrágico cuando sale la sangre, esta sangre se explaya dentro del cerebro, se hincha el cerebro muchas veces, y hay un espacio, o sea, cuando esta sangre sale, ¿qué pasa? El área del cerebro, esta área pequeña del cerebro, o grande del cerebro, deja de recibir oxígeno. La sangre lo que trae es oxígeno. Como esta sangre no llega a esa área del cerebro, esa zona se muere. Se muere desde el primer minuto, digamos. Y se puede recuperar en algún momento mediante conexiones, sí. A lo mejor estas neuronas después van a ir hacia otros lados. Bueno, o sea, van a hacer otro recorrido para llegar a esa área y que esa área compense de alguna manera. Ok. Y después tenemos el isquémico, que es cuando llega un coagulito, un trombo, una plaqueta Ujú. arterial y lo tapa. Ok. O sea, no hay un ACV peor que otro. No es que el ACV hemorrágico es el peor, no es que el isquémico es el peor. Lo que Ok. importa del ACV isquémico y del ACV hemorrágico es el área comprometida, la cantidad de vasos que se pueden ver comprometidos Ujú. y el área cerebral, Ok. digamos. Eso Perfecto. a grandes rasgos. Ok. Y digamos, ¿existen síntomas para nosotros detectarlo? Porque yo pongo, por ejemplo, el caso de mi mamá. Lo único que habíamos notado es que ella de pronto confundía las palabras, entonces no hablaba bien, pero también tenía un cuadro de fiebre, entonces nosotros honestamente lo interpretamos como que había sido la fiebre la que le estaba haciendo como hablar de forma incorrecta. ¿Cuáles serían los síntomas de un ACV? A ver, nosotros tenemos desde lo motor, desde lo cognitivo, desde las complicaciones para hablar, o sea, la ejecución de todo lo que es la ejecución del habla. También podemos llegar a tener convulsiones aproximadamente en un 10%, Ok. dolor de brazo o de piernas, Ok. también problemas psicológicos, todo eso a grandes rasgos. Pero Ok. en el primer minuto vamos a tener lo que es, nosotros vamos a ver la persona que no puede levantar ambos brazos. O sea, si uno dice, ay, por favor, ¿puede levantar los dos brazos? Va a levantar solo uno. Ok. Esa es una. La más visible es que es posible que se vea la cara y que esté un lado como disparejo, sería disparejo de Ok. alguna manera. O sea, no simétrico. Esa Ok. sería la palabra indicada. O sea, la cara está asimétrica. Ok. Y si uno le dice, no se le hace una pregunta concreta al familiar, esa persona no va a poder realizar una frase coherente, Ok. ¿no? Eso, digamos, a grandes rasgos. Ok. En este caso, ustedes son fonoaudiólogas las dos, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál sería porque yo sé que el accidente cerebrovascular puede afectar diferentes áreas, como tú lo mencionaste, dependiendo el área afectada, es como, digamos, las secuelas que la persona tiene después del accidente. En este caso, ¿cuáles serían ese tipo de secuelas? Mm, digo, ¿Tamara o yo? Cualquiera. Sí, perfecto. Ya, claro, como comentaba Mariana, hay muchos tipos de síntomas, ¿cierto? Tenemos síntomas motores, tenemos síntomas, por ejemplo, parálisis en la cara, parálisis en el cuerpo, hay muchos tipos de secuelas. Ya, pero como fonoaudióloga, nosotros tratamos principalmente lo que es la comunicación.
todo lo que tiene que ver con la comunicación y con la alimentación. Entonces, desde nuestra perspectiva, nosotros trabajamos a pacientes que tienen accidente cerebrovascular con lo que es el habla, con lo que es el lenguaje, con lo que es la cognición y con lo que es la alimentación. Voy a definirte un poco cada de estas cosas para que podamos ir entendiendo un poquito más de qué se trata. Perfecto. Entonces, lo que es la cognición es todo aquellas cosas que nosotros necesitamos para poder hacer nuestras actividades de la vida diaria. Okay. Si nos vamos al concreto, son, por ejemplo, la atención. Nosotros tenemos que tener la atención en algo para poder realizarlo, porque si no estamos atentos, si no estamos vigiles, no podemos realizar una acción. Ahora, la memoria también es fundamental. La cognición es parte, la memoria es parte de la cognición. Nosotros necesitamos la memoria, por ejemplo, para recordar un número de teléfono, para recordar el nombre de un familiar. Son cosas tan simples, pero fundamentales en la vida diaria. Entonces, si no tenemos una buena memoria, no tenemos esta memoria, no vamos a poder recordar a nuestro familiar, por ejemplo. No vamos a recordar una palabra. Y esos son los trastornos que comienzan a suceder cuando hay una persona que le produce una ACV. Ok, digamos, este tipo de secuelas, ¿en qué parte del cerebro es la afectada, perdón? Claro, hay diferentes tipos de secuelas cognitivas. En el cerebro, por ejemplo, se puede haber afectado la parte frontal, que es la parte de adelante, ¿ya? En donde se afectan lo que son las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas. Son las que permiten planear, por ejemplo, si yo quiero hacer un cumpleaños, me va a permitir decir, ok, es el cumpleaños de mi hermana y voy a tener que necesitar estos elementos. Los globos, voy a necesitar comprar platos, a cuánta gente voy a invitar. Todo eso está encargado de la parte frontal, que es esta parte del cerebro. Ahora, por ejemplo, también después de la cognición se puede ver afectada lo que es el lenguaje. ¿Ya? El lenguaje y el habla, que comparten áreas similares del cerebro. Entonces, el lenguaje lo ve lo que es la parte, área de Broca y área de Wernicke, que están en la parte, uno está en la parte frontal del cerebro, que es como y el otro está en la parte un poco más temporal, que es aquí donde está el oído. ¿Ya? Entonces, esas son las partes que se van viendo afectadas. Del lado izquierdo, ¿verdad? El lado izquierdo del cerebro, precisamente. Porque podemos tener, el cerebro se divide en dos partes, ¿cierto? En el área derecha y en el área izquierda. Entonces, el área izquierda es la que se encarga mayormente del lenguaje. Y el área derecha acompaña al lenguaje. Entonces, por ejemplo, el área derecha es la que nos permite decir las emociones, las que nos permite toda esta parte más emocional, más artística, menos lógica, es menos lógica. Por eso se dice que las mujeres usamos como las dos partes del cerebro o más hacia la derecha. Y el hombre más hacia la izquierda, porque es un poco más lógico. Exactamente. Por ejemplo, querría decir las mujeres tendemos a compensar mejor el ACV. No es que no nos afecte el ACV. De hecho, a la mujer técnicamente le podría llegar a afectar un poco más. Pero las mujeres podemos compensar un poco por esta divergencia que tenemos de manejar tanto lado izquierdo y lado derecho al mismo tiempo. El hombre es como maneja o un lado o el otro, o esta área del cerebro o esta área del cerebro, cuando se compromete con ganas, digamos. Wow, está muy interesante esa información, la verdad no sabía. Ahora, también entiendo que este tipo de accidentes puede llegar a afectar la parte de la alimentación. Afortunadamente, pues en este caso mi mamá no se vio comprometida, ella puede comer bien por ella misma. Ella tiene nada más como este problema que mencionábamos de la comunicación y del lenguaje, pero también en este camino he sabido de muchos pacientes que les ha pasado esta parte de comprometer la parte de la alimentación, que no se pueden alimentar por ellos mismos. ¿A esto cómo se le llama? Ya, perfecto.
Sí, hay muchos pacientes que lamentablemente quedan con estas secuelas y los problemas a la alimentación se le llama disfagia. Ok. ¿Ya? Y hay diferentes complejidades, o sea, hay un nivel más pequeño al más alto. Entonces, por ejemplo, hay trastornos de la alimentación en donde son más simples, donde quedan, por ejemplo, en que la saliva no la puedan retener en la boca. Ok. ¿Ya? Se les sale, por ejemplo, un poco. ¿Y qué es lo que pasa? Porque a veces tenemos un problema en la musculatura. La musculatura no está adecuada y ¿qué pasa? No podemos hacer un cierre labial. ¿Ya? Ok. Pero sí, por ejemplo, ese alimento no está pasando a los pulmones, no hay esa dificultad. Ahora, cuando tenemos un problema más grave, que con esas secuelas del cerebro, lo que nos hicieron es que haya una aspiración del alimento, Ok. ya es más complejo. La aspiración del alimento es como lo que te mencionaba, que ese alimento, en vez de pasar hacia el esófago y el estómago, pasa directamente hacia los pulmones. Ok. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo ¿Cómo, nosotros vemos? ajá, cómo podemos detectar esto si en dado caso que tengamos un familiar? ¿Cómo podemos saber que esto está sucediendo con esa persona? Perfecto. Los signos o síntomas que pueden ser es que esta persona al alimentarse se comienza a atragantar. Ok. Se comienza a atragantar y es constante, no es solamente de una vez, sino que es en la mañana, por ejemplo, en la tarde tú lo ves que se atraganta nuevamente o que Ok. tose mucho, o cuando se está bebiendo líquido, tose, algo está pasando. Ok. Por eso, en eso hay que estar muy, muy atento. O que, por ejemplo, se le dificulta al momento de masticar, no mastica bien la boca, o sea, no mastica bien los alimentos, y Ujú. cuando él está hablando, por ejemplo, le quedan muchos Ok. residuos en la boca, se le cae el alimento, todo eso son signos y síntomas que nos van a decir que a lo mejor esta persona tiene un problema de la alimentación. Otra Ok. cosa muy importante es las neumonías aspirativas. Ok. Hay mucha gente que va al hospital y presenta problemas de neumonías aspirativas. ¿Por qué? Porque ese alimento ya estaba pasando a los pulmones. Ok. Qué complicado. Y en este caso, ¿hay algo que se pueda hacer para que el paciente empiece a, digamos, aprender a comer de manera correcta? ¿Esto es con el paso del tiempo? ¿Hay algún tipo de ejercicio? O la gente que está en esta situación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mm, Bueno, para empezar, por ejemplo, este tema de, como decía mi compañera Tamara, de los residuos en la boca. Si llega a toser la persona, no hay que tratar de levantarle los brazos ni palmearle la espalda. ¿Por Ok. qué? Porque si hay algún alimento ahí medio comprometido que está como que quiere ir por el pulmón, como que quiere ir hacia el estómago, este alimento puede llegar a bajar por las cuerdas vocales. Ok. Entonces, posiblemente se pueda producir lo que mi compañera dice, que, que puede ser eh, se me fue la palabra, perdón. Una aspiración. Ok. Aspiración, eso. Una Ok. neumonía, perdón, una neumonía. Ok. Entonces, bueno, si la persona también, aparte de la tos que menciona Tamara, también puede ser que los labios se pongan de un color medio azulado, violeta, ahí significa, es el primer signo, porque el síntoma es lo que siente la persona, el Ok. signo es lo visual, que el Ujú. primer signo que te dice, esto es una aspiración, porque no está saturando, porque la persona pierde oxígeno, entonces empieza a sentir esto de los labios violetas o azules. Ok. También lo otro que es, o sea, esto lo evalúa un profesional, dependiendo del país, en general está el fonoaudiólogo, otras veces puede ser una enfermera, pero esto de sentarse a 90 grados, Ujú. bien sentada, que se coma no así, no de otra forma. En el caso que la persona esté postrada, bueno, como máximo a 45 grados. Si es Ok. que 45 grados que sería más hacia atrás. Pero lo ideal sería que esté sentada a 90 grados, que no coma con distracciones, me refiero a televisores. Si es posible, como esta es una actividad social, porque claro, al alimentarse uno come y se alimenta, pero Ujú. aparte es una actividad social que uno
interactúa en general con otras personas. Ujú. Que haya otras personas también, pero que no haya demasiados distractores en esta persona. Tanto estamos hablando para ACV como para un adulto mayor, una persona que ya incurre en otras patologías. Pero Ok, en lo que es ACV, estas son em, las características. Y lo último sería 30 minutos habría que esperar después de comer para que esta persona se acostara. Si es que se quiere acostar a dormir una siesta o dormir a la noche, aunque sea, lo ideal sería 1 hora, ok, pero si es media hora, que todos los alimentos bajen, eh, que el familiar que esté cerca de esta persona, que se fije si adentro de la boca no quedaron residuos. Eso sería, a modo general, en el día a día de una persona. claro. Porque también es importante ver todas estas cosas que son como consecuencia del accidente cerebrovascular, porque muchas veces como que piensas, ok, sucedió, estás tratando de aceptarlo, tal vez estuviste hospitalizado, hospitalizada, saliste del hospital, pero pues ahí no acaba, ¿no? O sea, todavía hay mucho camino que recorrer y por eso es muy importante darse cuenta de los cuidados y las precauciones que se tienen que tener pues, con las personas que han sufrido este tipo de accidente, ¿no? Como mencionaba Mariana, ¿cierto? Quedan secuelas y hay que tratar la alimentación de una forma lo más integral posible. Entonces, el rol de la familia aquí es esencial. Muy importante que esa persona que tiene ese accidente, que después ya que salió del hospital, tenga ese acompañamiento emocional. Y no tan solo ese acompañamiento emocional, sino terapéutico. Y aquí vienen muchas cosas. Aquí van a suceder muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa persona depende de cómo él sea, de cuánta edad tenga, qué tan funcionalmente quedó. Porque hay personas que se pueden manejar bien, que pueden a lo mejor alimentarse bien, como tú decías, tu mamita, por ejemplo, ella se puede alimentar. Entonces está más o menos funcional. Ella puede hacer cosas, pero hay gente que no puede hacer cosas, que está postrada. Entonces la carga del familiar también que le llega es grande. Porque hay personas, por ejemplo, que tienen que dejar de trabajar para poder cuidar a su familiar. Tienen que dejar de trabajar para cuidar a su madre, por ejemplo, a su padre, a su hijo. Y ahí es una carga emocional tanto para la persona que tiene ACV como para el cuidador. Porque tenemos que estar pendientes. Si esa persona no se puede alimentar, vamos a tener que estar ahí ayudándole, poniéndole alimento en la sonda, porque hay gente que queda con sonda también. Entonces, alimentarlo, vamos a tener que bañarlos algunos, vamos a tener que hacerle diferentes tipos de cosas, hasta cepillarle los dientes, por ejemplo. Y ahí hay otra cosa muy importante en lo que se refería Mariana, de los cuidados que uno tiene que tener. ¿Por qué? Porque la alimentación es muy importante, la higiene que nosotros le hagamos a nuestro familiar en la boca. Porque en la boca nosotros tenemos muchas bacterias. De acuerdo a ese alimento que nosotros comemos, cuando eso se va descomponiendo, quedan residuos en la boca. Y esos residuos pueden producir bacterias. Y si lo tenemos días ahí, aún más bacterias. Y eso se puede llevar hacia los pulmones y también producimos una neumonía aspirativa. Okay. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos esa precaución de limpiar bien esa boca. Bien esa boca. Y no tan solo los dientes, sino que con ese cepillo limpiar los dientes, limpiar los labios por dentro, las mejillas, limpiar la lengua, limpiar el paladar, todo se involucra. Todo aquí, no están solo los dientes, porque esas bacterias pueden estar en todo lugar. Cuando nosotros consumimos alimentos, nos alimentamos, esos residuos pueden quedar en todo lugar. Entonces, como te decía, el rol de la familia es esencial aquí. Y también el acompañamiento terapéutico, van de la mano. Ahora lo otro, que a veces no está lo económico. ¿Qué pasa cuando esa hija, esa hermana o lo que sea tuvo que abandonar el trabajo y ahora quedamos sin trabajo? Entonces ahí sucede otra cosa, otra presión. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos aquí, por ejemplo? Con Mariana conversábamos nosotros y qué podíamos sugerir, qué podemos sugerir a las personas que presentan esta dificultad económica. Busquen voluntariados.
hay asociaciones que ayudan a las personas con ACV. Busquen, Ok. en donde haya fonoaudiólogos, haya terapeutas, haya kinesiólogos, para que ellos puedan ayudarles. Hay universidades acá en Chile, yo no sé si allá en México, pero acá en Chile hay universidades que ofrecen servicios a las personas. Ok. Por ejemplo, estudiantes de fonoaudiología, yo lo hablo desde mi experiencia, Ujú. estudiantes de fonoaudiología con sus profesores en donde ellos entregan estos servicios a las personas y les dan sesiones gratis. Ok. Porque así también los estudiantes van conociendo un poco más. Pero ellos siempre van guiados de profesionales expertos que ya llevan años, en Claro, donde les enseñan, orientan a la familia, le ayudan a la familia. claro. También, como le decía, hay, o lo otro, que ahora si tenemos recursos, menos recursos, lo que podemos hacer son consultas online. Con todo esto Ujú. de la pandemia, ahora está más reconocido lo que es el tema online. Por ejemplo, ahora nosotros estamos online. Tú estás en Claro, México, nosotros estamos acá en Chile, pero podemos ir entregando información. claro. Podemos hacer terapias. Yo, por ejemplo, hago terapias online. Ok. A personas que están a 30 kilómetros, 40 kilómetros de aquí, hago terapias online y les enseño aquí a cómo trabajar la memoria, la cognición, el lenguaje, el habla. También trabajamos lo que es la voz. Personas Ok. que tienen problemas eh, al momento de hacer clases, por ejemplo, quedan con Ujú. ronqueras, con disfonía, también trabajamos con eso. Ok. Entonces se puede hacer consulta online. Sí, de primera no es fácil aceptarlo de que sí puede funcionar, pero una vez que uno ya está inmerso, sí se Ujú. puede trabajar. Claro. Ahí me gustaría retomar un poco la parte de la familia. Creo que es un choque emocional muy fuerte. Yo estoy tomando terapia psicológica, es algo que les recomiendo a todas las personas. Creo que los familiares nos vemos muy afectados porque es una cosa que tú nunca te imaginas que te va a pasar o que le va a pasar a una de las personas que más amas. Y es muy complicado, pero justo mi mamá tiene una maestra aquí en México, una fonoaudióloga que le ofrece el IMSS, y ella me dijo que es muy importante trabajar este tema emocional, sobre todo con un tanatólogo, porque existe la parte de la pérdida. En este caso, pues mi mamá sigue con nosotros afortunadamente, pero digamos que perdimos la forma en que ella era antes del accidente. Ahorita pues ella es una persona diferente, que tiene problemas, que está avanzando, que no sé, es una situación muy difícil y los familiares que tienen una persona con ACV y que están escuchando esto, yo sé que ustedes saben de lo que les estoy hablando y de verdad no duden en tomar ayuda, no duden en tratar pues no sé, que otra persona les ayude a ver las cosas de diferente forma. Y también es muy importante porque nosotros como familiares somos el soporte de esa persona que pues nos necesita a veces al 100% y que nos necesita de alguna forma estar fuertes emocionalmente para afrontar todo este camino que es muy difícil. Entonces, una de las recomendaciones que nos hicieron era justo esta parte de tomar ayuda terapéutica, si se puede con un tanatólogo, sobre todo los cuidadores primarios de la persona, porque nos afrontamos justo a esta parte de tratar de aceptar que nuestra vida ha cambiado y que tenemos que ser fuertes emocionalmente para poder seguir avanzando. Entonces creo que este es un mensaje que simplemente pues les quiero dar a todos los que nos escuchan si están pasando por esto. De verdad, sé que es muy difícil y de corazón espero que las cosas mejoren porque muchas veces estás justo en tanta oscuridad que no sabes si algún día esta pesadilla va a terminar, pero pues afortunadamente hay muchos profesionales como ustedes que nos están dando el día de hoy aquí información y mucha gente que de verdad, como dices, mucha gente que a lo mejor, en este caso tú mencionas voluntariado, pero por ejemplo yo encontré también este grupo de Facebook que gracias a ese grupo las conozco a ustedes, que se llama Sobrevivientes de Ictus. Les voy a dejar en la cajita de descripción el link para que puedan ingresar y ahí están muchísimas personas que estamos muchas personas que estamos viviendo, que estamos pasando por esto
y de alguna forma tienes un poco de ayuda emocional, de información, de muchas cosas, entonces se los vamos a recomendar y se los vamos a dejar aquí abajo. Y bueno, última pregunta, me gustaría que nos explicaran si hay alguna forma de prevenir que nos suceda un ACV. Bueno, hay veces que se puede prevenir más o menos, dependiendo de ciertas características que ya están en la persona, eh, modos de vida, formas de vida y todo lo demás. Pero lo que se puede ver, así como ya, digamos, lo que realmente puede hacer una persona es, si está fumando cigarrillo, tratar de evitar eso. Yo sé que es difícil, hay personas que dicen, no, yo fumo 3 cajetillas diarias, 3 paquetes de cigarrillos diarios. Bueno, tratar de disminuir. Y si fuma y no lo puede evitar, bueno, haga ejercicio. Trate digamos, de no sumar el cigarrillo, las comidas grasas, alimentarse mal, no hacer ejercicio. O sea, ese pack de 3 cosas es letal. Entonces, si no puede dejar el cigarrillo, bueno, haga ejercicio, trate aunque sea 3, 4 veces por semana, hacer algo, caminar, aunque sea caminar todos los días media hora, no sumarle a estas 3 cosas o a estas 2 cosas el estrés. Yo sé que es difícil, más en ciudades grandes como Ciudad de México, como Santiago de Chile, como Buenos Aires, que son ciudades que el estrés es máximo y todos los días levantarse con el corazón en la boca y demás cosas. Bueno, tratar de disminuir lo máximo. Y si fumo, tengo estrés, haga ejercicio, trate de tomar menos, si es posible. O sea, me refiero que, a ver, un traguito, un fin de semana no sería tanto, pero ya tomar a lo mejor todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, y emborracharse, bueno, tratar de evitarlo. Ya después de los 45 años, 40 años, también disminuir al máximo estas actividades. Eso sería a grandes rasgos. Perfecto. Claro. Sí, como decía Mariana, es muy importante todo esto, complementarlo con deporte. A veces es un poco complicado porque últimamente nuestra generación es un poquito más sedentaria, por lo mismo por estos trabajos que son más online, que uno está más al computador, por la tecnología, pero es importante darnos el ánimo, y sobre todo con la pandemia, que ha sido difícil para todos, yo creo que para todos, de diferentes formas. Acá quizá en Chile se han hecho muchas restricciones y las personas muchas veces no pueden salir de su hogar, otras porque tienen miedo, el temor, y eso es también hago un llamado a dejar un poco ese miedo, a soltarnos el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos daña, y así como tú decías, ustedes, por ejemplo, como familiares que han tenido una persona que ha sufrido una ACV, es difícil tener el miedo constante de que cómo va a estar mi mamá mañana, la voy a ver mejorar, va a poder ser la persona que era antes. Hay mucho miedo, temor, pero tenemos que tratar de dejar ese miedo, ese temor, ¿para qué? Para que no nos paralice. Porque muchas veces ese miedo no permite que hagan conexión en nuestras neuronas. Claro. Es increíble, pero es así, porque ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Físicamente se eleva ciertas hormonas que producen estrés. Entonces no nos dejan pensar con claridad, pero una vez que nos tranquilizamos, que empezamos a bajar esas tensiones, que empezamos a bajar un poco esas emociones, nos damos cuenta que quizás no es tan duro como nosotros lo vemos. A veces sí, al comienzo es difícil. ¿Por qué? Porque es un duelo que uno pasa. ¿Un duelo en qué sentido? Es una pérdida. Eso es un duelo. Entonces empezamos a ver que quizás nuestra mamita pasó por una pérdida en sus funciones, por ejemplo, la lectura o la escritura. Esas cosas son importantes, o del habla, del lenguaje. Entonces nosotros al comienzo vamos a sentir mucha rabia, mucha ira. ¿Por qué a mí? Muchas veces nos vamos a preguntar ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué nos pasó esto? Después ya empezamos a sacar un poco más la rabia y nos puede dar hasta depresión. Por eso es importante que nosotros, como tú decías, Paulette, nos acompañemos de un profesional, de alguien que esté ahí. Ahora, si es difícil conseguir ayuda terapéutica, busquemos a un amigo, contémoslo.
porque a veces nosotros somos personas que no queremos contarle a los otros nuestros problemas, o porque pensamos que podemos molestar, qué van a pensar de nosotros, nos van a ver frágiles, porque nosotros como humanos queremos siempre vernos fuertes. Y la debilidad a veces la queremos esconder, pero a veces no es bueno esconder las debilidades porque nos hace daño a nosotros mismos. Ahora, si es una persona muy difícil que le va a costar contarle a las otras personas, podemos escribirlo, escribir un diario, tener y decir, poner cómo nos vamos sintiendo. Y es importante, porque así nosotros vamos a ir también superando un poco más esto. Y cuando va pasando el tiempo, ya nos empezamos un poco más a tranquilizar. Y ahora pensamos, cuando ya se va el miedo, se va el temor, se va esa rabia, empezamos a pensar de una forma más coherente. Claro. Y pensar siempre que esto por algo sucedió, porque algo nos quiere enseñar la vida. Algo tenemos que aprender. A veces tenemos que hacer un paralelo, porque a veces creemos nosotros que estamos bien, po. Diariamente, como decía Mariana, tenemos el estrés de las ciudades. Acá Santiago es una ciudad con mucho estrés, que con el metro, personas conglomeradas, que tenemos que levantarnos muy temprano, llegar muy tarde en la noche, es estrés, pero a veces la vida nos dice, para, y a veces ocurre eso, un colapso en el cerebro, porque estábamos muy ansiosos, algo estaba pasando y me dice, para, detente, yo te estoy hablando, escúchame, tu cuerpo te habla. Bajemos un poquito las revoluciones, concentrémonos en lo que es importante, porque a veces ni siquiera nos concentramos en lo que es importante, la familia, nuestros seres queridos, la vida, el amor. Eso es lo más importante que nosotros tenemos como seres humanos. Porque todas estas cosas que nosotros tenemos aquí en la tierra un día van a pasar, van a perecer. Pero ¿qué es lo que va a quedar? El amor, lo que nosotros teníamos con nuestros familiares, las relaciones, una sonrisa, una mirada. Eso es lo más importante. Entonces es importante ese llamado que hago a Paulette también, y muchas gracias por este espacio, porque así nosotros podamos enseñar a las personas con humildad, enseñarles desde nuestro conocimiento, para que ellos también puedan estar mejor, puedan salir adelante y puedan pasar por estos obstáculos que presenta la vida, porque nosotros siempre vamos a tener obstáculos, unos más, otros menos, pero siempre vamos a tener obstáculos. Y es importante que nosotros podamos pasarlo, porque así somos guerreros. Yo me siento una guerrera muchas veces, porque también he pasado obstáculos. No es accidente quizás, pero sí otros tipos de obstáculos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacerlo? Pasarlo. Aunque a veces nos sintamos en el suelo, creamos que no vamos a poder, pero después de eso viene, no, yo tengo que poder, yo soy capaz, yo puedo, mi familia puede. Entonces eso, muchas gracias por leer. No sé si hay alguna otra pregunta, duda o Mariana que quiera agregar algo. Pues nada, muchísimas gracias de verdad por tus palabras. Creo que me hacen muchísimo sentido en este momento que estoy pasando. Muchas gracias por la información. Igual me gustaría hacer una última pregunta sobre la parte emocional, porque estamos hablando de la parte emocional de la familia, pero pues también la persona que ha sufrido este accidente cerebrovascular pues también pasa por un proceso de duelo y también de pronto, o sea, y lo digo porque de pronto yo veo a mi mamá un poco triste y me da mucho temor que se pueda deprimir. Yo sé que es una situación muy difícil para ella, evidentemente también, pero ustedes, ¿qué nos recomendarían a todas las personas que estamos pasando por esto? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro familiar a que no caiga en una depresión? Bueno, hay ciertos signos, o sea, ciertas cosas que uno puede observar en su familiar. Esto de la depresión, del desánimo, de la falta de motivación, tanto para comer como para comunicarse, son signos de alerta, que te dicen, tengo que hacer algo urgente por mi familiar porque no está motivado, no está inspirado para salir adelante. Muchas veces pasa que, bueno, estas características de no poder hablar se deprimen y hay algunos que, bueno, que lamentablemente no logran salir de esta depresión. Entonces, buscar ayuda, como hiciste, Paulette, de esto de los grupos de ayuda, de los familiares que, a ver, le pasó esto a mi mamá o me pasó esto a mí, no sé qué hacer, ¿dónde me puedo comunicar?
me imagino que en México habrá alguna asociación de psicólogos o comunicándose con algún psicólogo de otro lado que los oriente, que los ayude, porque, bueno, de la depresión es difícil de salir y lo importante es estar acompañando, como dice mi compañera ahí, tratando de hacer lo posible, tanto la persona que se ve afectada como los familiares, de tirar para adelante, bueno, de que sin esta motivación uno no puede avanzar. Entonces, buscar el incentivo para salir de esta situación. Porque esta situación es una, pero te puede tocar otra. Cualquier otra. Entonces, cualquier tropiezo, cualquier caída, levantarse. Y si es el familiar el que se cae, bueno, estar uno ahí tratando de levantarse. Y si es el familiar el que se cae, un amigo, un consejero, alguien de, no sé, de una iglesia, un amigo que esté cerca. Pucha, al final al familiar de mi mejor amiga le pasó esto. Ir a visitarlos, ir a ver cómo están. Siempre esta red de apoyo realmente es la diferencia. Hace la diferencia. Es verdad. Muchas gracias, Mariana, con lo que decía. Yo quiero agregar otra cosita. Igual, por ejemplo, si nos vamos a lo más práctico, digamos, ¿qué podemos hacer con nuestro familiar? Acompañarlo siempre. No dejar que nuestra familia se aísle. No dejar que nuestro familiar esté mucho tiempo solo. Porque eso va a pasar que le va a empezar a afectar y va a empezar a pensar cosas. Va a empezar a pensar cosas malas, que porque estoy así, que... No, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo de eso, que haga cosas. Que haga cosas. Entonces, darle sus tareas. ¿Sabes qué? A tal hora tú tienes que hacer esto, tenerle un tipo horario. No dejarle tiempos vacíos. Esa es una cosa muy importante. Lo otro, que tenga pensamiento positivo. Entonces nosotros a lo mejor nuestra familiar me dice, ¿sabes qué? No, yo creo que no voy a poder salir. A ver, y decirle no, yo sé que tú vas a, y yo sé. No decirle quizás, pues, no, yo sé, certeza, seguridad. Yo sé que tú vas a salir. Yo sé que vas a salir adelante, de a poco. Tenerle fe. Tenerle fe. Y, por ejemplo, pequeños logros que tenga, poder felicitarlo. Y decirle, yo sabía que tú ibas a poder. ¿Por qué? Porque esa persona va a decir, mi hija tenía fe en mí y yo lo estoy logrando. Claro. Otra cosa importante, dejarla que hable. Por ejemplo, si a ella le cuesta, a la persona le cuesta que hablar o le cuesta recordar cosas, dejarlo, darle su tiempo. No estarlo observando o decirle, oh, te equivocas, no. Sino que como que pase desapercibido que se equivocó. O que pase a decir, o tratar de arreglarlo, pero de forma sutil. No decir, oh, te equivocaste, no es así. No, porque eso va a hacer que se cohiba. En cambio, tratar de acomodar quizás lo que dijo, tú quisiste decir tal cosa. Perfecto, y lo vamos acomodando. Y ella se va a dar cuenta si se equivocó, pero lo voy a ir acomodando de esa forma más sencilla. Música alegre, por ejemplo. Si escucha música, que no sea una música depresiva. Que no sea, porque, por ejemplo, cuando la gente está enamorada y hay un rompimiento, ¿qué pasa? La gente empieza a escuchar música triste, melancólica, para llorar. No, todo lo contrario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Motivarnos. Tenemos que poner música alegre, música de esperanza, música en que las cosas no van a salir bien en la vida. Eso, siempre tener ese caché, digámoslo así. Y importante la motivación. Buscar una motivación, porque esa persona se quiere mejorar, porque esa persona quiere salir adelante, que tenga una motivación, un objetivo, y decirle, a ver, ya, vamos a trabajar en el objetivo. ¿Qué es lo que a ti te gustaría hacer en la vida? Perfecto, y ahí vamos complementando, vamos poniendo. Para que esa persona diga, perfecto, esta semana yo quiero hacer tal cosa, que tenga objetivos claros. Porque si tenemos objetivos claros, vamos a poder tener una motivación para conseguir esos objetivos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicas. De verdad estoy profundamente agradecida con ustedes. Yo creo que esta es información súper valiosa y espero que la gente que la necesita pueda acceder a ella. Ya saben, nos pueden encontrar en Spotify, en @liquidlovemx. En YouTube también estamos como @liquidlovemx.
suscríbanse al canal, denle like a este video y compartan, sobre todo con las personas que están pasando por un proceso parecido para que tengan más información a la mano y tengan un poquito de luz y muchísima más esperanza para salir de esta. Pues nada, Tamara, Mariana, muchísimas gracias de verdad de corazón por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti, Policita, muchas gracias. Y nos vemos en otro momento. Ahí vamos a estar. Claro que sí, vamos a seguir haciendo más videos con más información porque yo sé que también este tema es súper extenso y hay muchísimo de qué hablar para ayudar a las personas. Muchas gracias también por la invitación, nos encantó realmente participar, poder ayudar a la gente, a sus familiares en este tema y también para prevenir, o sea, cualquier persona que le interesa y que tenga algún familiar que esté posiblemente en esta situación, estar ahí con estas personas y poder ayudarlas. Muchísimas gracias, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron y nos vemos en otro episodio. Adiós.